Arrancamos entonces con el tema de funciones trigonométricas. Primero entonces recordemos que son los ángulos, que los ángulos pueden ser positivos o negativos. Yo aquí tengo en esta circunferencia, tengo el segmento de recta O hasta A que hace este recorrido. Si hace el recorrido en ese sentido, forma el ángulo alfa, que es un ángulo positivo. Ese mismo segmento de recta hace el recorrido en este sentido, formando un ángulo beta, que es un ángulo negativo. El sistema de ejes son las coordenadas rectangulares. Tenemos el plano cartesiano que se hace con el eje X. Recuerden que desde aquí hacia allá va hasta más infinito, de aquí hacia allá hasta menos infinito, este punto es 0. De aquí hacia arriba va hasta más infinito y de aquí hacia abajo va hasta menos infinito. El eje coordenado, el sistema de ejes que son las coordenadas rectangulares en este plano cartesiano, conforma 4 cuadrantes: cuadrante número 1, cuadrante número 2, cuadrante 3 y cuadrante 4. El eje X es el que denominamos el eje de las abscisas y el eje Y lo denominamos el eje de las ordenadas. Para hallar las coordenadas de un punto siempre tiene dos coordenadas. La coordenada que se encuentra en la primera ubicación es la coordenada en X y en la segunda la coordenada en Y. Tenemos para este ejemplo el punto 1 con coordenadas 2 en X, 3 en Y, el punto 2 con coordenadas menos 3 en X, 4 en Y, el punto 3 con coordenadas menos 2 en X, menos 3 en Y, y el punto 4 con coordenadas 4 en X, menos 2 en Y. Entonces tenemos el punto 1, 2 en X, 3 en Y, 2 en X y 3 en Y. Unimos los puntos y ahí en donde se genera el cruce es el punto 1. Este es el cuadrante número 1. El punto 2. El punto 2 entonces es menos 3 en X, 4 en Y, menos 3 en X, 4 en Y. Extendemos líneas y ahí donde se cruzan es donde queda el punto 2, que es menos 3 en X, 4 en Y. Este es el cuadrante número 2. El punto 3, menos 2 en X, menos 3 en Y, menos 2 en X, menos 3 en Y. Extendemos líneas y en el punto donde se cruzan entonces es menos 2 en X, menos 3 en Y. Pertenece al cuadrante número 3. El punto 4, 4 en X, menos 2 en Y, 4 en X, menos 2 en Y. Ese punto donde después de extender las líneas, el punto donde se cruzan es 4 en X menos 2 en Y, pertenece al cuadrante número 4. Las funciones trigonométricas de un ángulo agudo en un triángulo rectángulo. Este es nuestro triángulo rectángulo. Recuerden que se llama rectángulo porque tenemos un ángulo recto. Estos dos son ángulos agudos. Vamos a numerar los puntos. Aquí este vértice A, este vértice es B, este vértice es C, hacia donde está abierto. A está abierto hacia allá, entonces este es el lado A. B está abierto hacia allá, este es el lado B. C está abierto hacia allá, este es el lado C. Recordemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo debe ser siempre 180. Siempre es 180. La sumatoria de los ángulos internos de un triángulo es igual a 180 grados. Vamos a tener el siguiente ejemplo. Un triángulo rectángulo tiene los ángulos alfa, teta y beta, siendo teta el ángulo recto y alfa el ángulo de 35 grados. Pregunta, ¿cuál es la medida del ángulo beta? Entonces son los tres ángulos. Teta es el ángulo de 90 grados, alfa el que nos están entregando de 35 grados y beta el que nos están preguntando. La suma de los tres es igual a 180 grados. 180 grados, los 90 aquí están sumando, pasan a restar, los 35 están sumando, pasan a restar. Beta será igual a 180 menos 90 menos 35, beta será igual a 55 grados. Los tres lados del triángulo rectángulo van a tener estos nombres: el cateto adyacente, que es el lado diferente a la hipotenusa que ayuda a formar el ángulo; el cateto opuesto, que es el lado hacia el que se encuentra abierto el ángulo; y la hipotenusa, que es el lado más largo en un triángulo rectángulo. Teniendo en cuenta esto, se definen entonces las funciones trigonométricas. La función seno es la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa.
Seno de la razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Tal como teníamos el triángulo, el seno del alfa sería el lado B sobre el lado A. Coseno es la razón entre el cateto adyacente y la hipotenusa. Coseno de alfa sería igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. Coseno de alfa entonces va a ser el lado C sobre el lado A. Tangente es la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Tangente de alfa será cateto opuesto sobre cateto adyacente. Tangente de alfa será igual al lado B sobre el lado C. La secante es la razón entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Secante de alfa será igual a hipotenusa sobre cateto adyacente. Secante de alfa será igual a A sobre C. Cosecante es la razón entre la hipotenusa y el cateto opuesto. Cosecante de alfa será igual a hipotenusa sobre cateto opuesto. Cosecante de alfa será igual al lado A sobre el lado B. Cotangente es la razón entre el cateto adyacente y el cateto opuesto. Cotangente de alfa será igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto. Cotangente de alfa será igual al lado C sobre el lado B. Tendríamos como ejemplo número 1 el siguiente. Dado un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 8 centímetros, calcular las funciones trigonométricas del ángulo alfa. Lo primero, realizar la graficación del triángulo rectángulo. Aquí está el ángulo recto, lo vamos a llamar teta. Este ángulo lo llamamos alfa, este ángulo lo llamamos beta. Un lado mide 6 centímetros, que será el lado C, teniendo los vértices A, B y C. Quiere decir que si este es el vértice C, este es el lado C. C mide 6 centímetros. El lado B, vértice B, lado B, 8 centímetros. Vértice A, lado A, todavía no lo tengo, es el único del que no tengo información. Entonces, paso 1, hallar el valor de la hipotenusa. Paso 2, reemplazar sobre la fórmula de la función trigonométrica. Y paso 3, realizar la evaluación. El paso 1, hallar el valor de la hipotenusa. La fórmula de hipotenusa es a cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. Todo esto puede variar, puede ser c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, dependiendo de cómo haya nombrado yo los vértices. Dependiendo de eso, la fórmula va a cambiar, pero siempre será el lado más largo va a ser igual a la sumatoria de los otros dos lados. A cuadrado será igual a 8 centímetros al cuadrado, 8 centímetros elevado al cuadrado, más 6 centímetros elevado al cuadrado, 6 centímetros elevado al cuadrado, c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, 8 centímetros elevado al cuadrado son 64 centímetros cuadrados, más 36 centímetros elevado al cuadrado, 6 por 6, 36 centímetros al cuadrado, 64 más 36, 100 centímetros cuadrados. ¿Cómo le quito la raíz al a cuadrado? Pues, ¿cómo le quito la potencia al cuadrado? Perdón. Le aplico la raíz en ambos lados. Raíz de a al cuadrado a raíz de 100, 10 y 10 centímetros cuadrados, me quedan centímetros. Teniendo los valores, tengo los valores que entonces a equivale a 10 centímetros, b equivale a 8 centímetros y c equivale a 6 centímetros. Podríamos sacar entonces las funciones trigonométricas. Seno de alfa es igual a 8 centímetros sobre 10 centímetros. ¿Qué son los 8 centímetros? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. 8 centímetros sobre 10 centímetros, centímetros se me van a cancelar, me daría solo el número. 8 dividido en 10 igual a 0.8. Coseno del ángulo alfa será igual a 6 centímetros sobre 10. 6 centímetros es el cateto adyacente, 10 centímetros la hipotenusa, 6 dividido en 10 igual a 0.6. Tangente. Tangente de alfa será el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El cateto opuesto es 8 centímetros y el cateto adyacente son 6 centímetros. Lo simplifico, mitad de 8, 4 y mitad de 6, 3. 4 tercios es equivalente a decir 1.33. Cotangente de alfa. Cotangente de alfa será entonces 6 centímetros sobre 8 centímetros. ¿Qué son 6 centímetros sobre 8 centímetros? Cateto adyacente sobre cateto opuesto. Simplificando, mitad de 6, 3 y mitad de 8, 4. 3 dividido en 4, 0.75. Secante de alfa. ¿Qué es secante de alfa? 10 centímetros sobre 6 centímetros. 10 centímetros es la hipotenusa sobre 6 centímetros, que es el cateto adyacente. Simplificamos, mitad de 10, 5 y mitad de 6, 3.
5 tercios es equivalente a decir 1.67. Cosecante de alfa es igual a 10 centímetros sobre 8 centímetros. 10 centímetros la hipotenusa y 8 centímetros el cateto opuesto. Mitad de 10, 5 y de 8, 4. 5 dividido en 4 es equivalente a 1.25. Tenemos como ejemplo número 2 el calcular las funciones trigonométricas del ángulo x0a, ese ángulo lo denominamos alfa, sabiendo que el punto A está ubicado en la coordenada 3, 4. ¿Ok? Entonces trazamos el plano cartesiano, el punto x0a en la coordenada 3 en x, 4 en y. Ahí está, trazamos desde el punto 0 hasta el punto A, x0a. Observen que ahí estaría el triángulo básicamente pintado. Primer paso, entonces tendríamos que, a través del teorema de Pitágoras, obtener el valor de la hipotenusa. A cuadrado igual a b cuadrado más c cuadrado. B cuadrado será el mismo valor que tendríamos de x, C sería el mismo valor que teníamos de y, B cuadrado sería lo mismo que decir x cuadrado y C cuadrado lo mismo que decir y cuadrado. El valor de x es 1, 2, 3, 3 elevado al cuadrado, más el valor de y es 1, 2, 3, 4, 4 elevado al cuadrado. 3 al cuadrado, 9, más 4 al cuadrado, 16. 9 más 16 me da 25, a cuadrado igual a 25. Obtenemos raíz en ambos lados para quitarlo. Esta raíz con este cuadrado se quita, me va a quedar a, y la raíz cuadrada de 25 es 5. Teniendo entonces los lados, yo tengo, en este caso ya tenemos el lado A, el lado B y el lado C. El lado A va a ser entonces la hipotenusa, que equivale a 5. El lado B va a ser entonces 3. Y el lado C, que en ese caso sería 4. Tendríamos entonces que el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Revisemos cuál sería el cateto opuesto. El cateto opuesto es este, o sea que serían 4, sobre la hipotenusa, que sería 5. 4 dividido en 5 igual a 0.8. Coseno de alfa será cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto adyacente serán estos 3, sobre 5 igual a 1.33. Tangente de alfa será cateto opuesto sobre cateto adyacente igual a 4 dividido en 3. Cateto opuesto es 4, cateto adyacente 3, 4 dividido en 3 igual a 1.67. Aquí, cosecante de alfa será la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa sobre el cateto opuesto será igual a ¿qué? ¿Cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa es el lado A, lo hemos hallado entonces con el valor de 5. Y el cateto opuesto, 4. Entonces, para que no lo olvidemos, aquí en este caso, esta será la hipotenusa, que es el lado más largo. Este de 3, el cateto adyacente. Y este el cateto opuesto. Tenemos entonces que, en este caso, la cosecante de alfa será hipotenusa sobre cateto opuesto igual a 5 sobre 4. Si está dividido en 4 quiere decir que cada uno vale 0.25. Entonces me dará que el resultado es 1,25. Secante de alfa será igual a ¿qué? La secante de alfa, entonces en ese caso será igual a la hipotenusa sobre el cateto adyacente. Será igual, ¿cuánto es la hipotenusa? La hipotenusa ya la teníamos, que el valor es 5. Y el cateto adyacente mide 3. Entonces, la secante de alfa será 5 tercios. Y 5 tercios es equivalente a 1.033, 0.65. Ok, 1.65 la secante. Y vamos con la cotangente de alfa, que será igual, la cotangente es cateto adyacente sobre el cateto opuesto. El cateto adyacente entonces
será 3 sobre el cateto opuesto, que es 4. Eso me dará 0.75.